Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar una lección más de la escuela sabática. Su título, Sorprendidos por la gracia. Bienvenidos a la lección número 2. En el verso para memorizar dice lo siguiente, y se encuentra en Hebreos 11:31 dice, por la fe, Raad la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida, ya que la primera vez fallaron por la negativa de los 10 espías que dieron mensajes negativos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a la primera parte de esta lección, cuyo subtítulo es Segunda oportunidad. En el libro de Josué, en el capítulo 2 y en el verso 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raad, y posaron allí. En esta primera parte de la lección vemos 2 historias de espionaje. La primera fue, Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra, y ellos reconocieron la tierra durante 40 días. Después de 40 días retornaron y 10 de los 12 espías llevaron informes negativos. Y esto hizo que el pueblo se desanime, esto hizo que el pueblo murmure. Y como resultado de ello, Dios los envió al desierto a vagar 40 años. Ellos perdieron una gran oportunidad. Perdieron la primera oportunidad de entrar en la tierra prometida. Pero sabes, Dios no abandonó a su pueblo. 40 años más tarde se repite la historia. En cuanto al contexto de las oportunidades, Dios le dio al pueblo una segunda oportunidad. Y es aquí que se da en Sitín. Josué envía 2 espías para reconocer la tierra. Ellos tenían que entrar en la tierra y en Jericó y reconocerla para posterior a ello Josué pueda preparar a su pueblo y entrar y tomar la tierra. Pero ¿sabes algo? Dios es un Dios de oportunidades y les permitió tomar la tierra. Es que Dios no se olvidó de Josué. Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no se olvida de aquellos que le aman. ¿Sabes? Si te equivocaste en la vida, si caíste, Dios es un Dios de oportunidades. Levántate. Te invito a que te levantes y aprovecha la segunda oportunidad que Dios te da en esta vida, ya que como se menciona en la lección, Dios es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Ahora te invito a reflexionar en algo. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos diera segundas oportunidades para reflexionar, para meditar? Aprovecha siempre esas segundas oportunidades que Dios te da. Vamos a la segunda parte, cuyo subtítulo es Valor en lugares inesperados. Claro, esto está dentro del contexto de la casa de Raad. ¿Y quién era Raad? Recordemos que ella era cananea. En Josué capítulo 2:4 dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Y cuál es el contexto de este texto? Es sencillo. Mira, los 2 espías entran en la casa de Raad y Raad los esconde. Cuando el rey de Jericó se entera, envía emisarios a la casa de Raad. Ellos llegan, le preguntan, aquí vinieron espías, ¿en dónde están? ¿Los escondiste? Y ella los escondió.
en la parte de arriba de la casa. Pero cuando llegan los emisarios del rey, ella les dice, sí, yo sé que vinieron, pero no sé de ellos. Ahora, ¿era correcto lo que estaba diciendo Rahat? Al decir no sé de ellos, pero ellos sabían dónde estaban. Estaban escondidos en su casa. ¿Qué pasó con Rahat? Ella estaba mintiendo. ¿Y sabes? Por paradójico que esto parezca, este incidente hizo que el pueblo de Israel, a través de Josué, no la destruya. ¿Cómo así? ¿Significa entonces que podemos mentir? La respuesta es no. Aunque claro está, mira lo que dice parte del folleto, te leo un fragmento. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira, que dijo para proteger a los espías. Ella mintió con el propósito de proteger a los espías. ¿Puedo mentir con el propósito de proteger a alguien? En un caso extremo, entre la vida y la muerte, una mentira mía puede salvar a una persona de la muerte. Ahora, ¿es correcto mentir en casos así? La respuesta es que la mentira seguirá siendo mentira aunque el fin sea favorable. Es decir, que la mentira es lo contrario a la verdad. No hay mentiras blancas, no hay mentiras justificables. El fin no justifica los medios. Ah, es que como me van a dar un mejor trabajo, ¿voy a mentir? Puedes conseguir un mejor trabajo con una mentira, pero la mentira es una abierta rebelión delante de Dios. La mentira es mentira y eso debe quedar claro. Es más, una de las características de los 144.000 sellados es que en la boca de ellos, dice Juan, no se halló mentiras. Ahora, ¿cómo entender este asunto de Rahab? Sencillo. Hay que recordar quién era ella. En primer lugar, ella no era del pueblo de Dios. Dígase, no era una cristiana. Ella era cananea y Canaán, estamos hablando de toda la contaminación, de toda la corrupción que había en el mundo. Y Rahab estaba inmersa en ello. Recordemos que ella practicaba el oficio más antiguo del mundo. No estoy condenando a Rahab, sino mostrándote las características de ella, pero aún como fue ella, Dios decidió salvarla a través del pueblo de Israel. Dios decidió salvarla a través del pacto que los espías hicieron con ella. Es que Dios mira no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y es interesante esto. Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de lo cual podía salvarla. Esto en cuanto a Rahab. No importa hasta dónde nosotros hayamos descendido, Dios desea salvarnos, pero necesitamos experimentar la conversión, necesitamos experimentar la fe y Dios nos va a salvar por gracia, así como lo hizo con Rahab. Y aquí vemos cómo Rahab en ella se despierta, se levanta, se enciende una chispa de fe. Mira lo que dice Josué 2:10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Es decir, que Jericó sabía las proezas que Dios estaba haciendo a través de su pueblo, y eso lo sabía Rahab, y Rahab decidió rendirse, y Rahab decidió convertirse, mas Jericó no decidió lo mismo. Es por eso que Jericó fue destruida y es por eso que Rahab encontró la salvación. Pues el pueblo de Israel no tocó a su familia, no tocó a su casa. Es que ahí se aplica, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se aplicó en la vida de Rahab.
En Josué 2:12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con mi casa, con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y aquí vamos a la tercera parte de la lección que tiene que ver con un nuevo pacto. Y aquí veremos el pacto hecho con Rahat y con Gabaón más adelante. En el verso 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. El trato de Rahat es muy claro, vida por vida, bondad por bondad. Y aquí vemos a los espías haciendo un pacto con Rahat. Aunque claro, el libro de Deuteronomio dice lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y en el verso 12 dice, y por habéis oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, que Raad empezó a escuchar esto de ese Dios de Israel que guarda su pacto, que Él es fiel en cumplir su pacto. Y claro está, el pueblo debía practicar lo mismo. Y en base a eso, ella hace un pacto con los espías. Y los espías hacen un pacto con ella. Curiosamente, el mismo libro de Deuteronomio prohíbe hacer alianza con los cananeos. Y Rahat era cananea. Pero claro está, Rahat se convirtió y ella entra en la promesa. Aunque Rahat era cananea, los espías hacen un pacto de salvación con ella. Y ellos le muestran una señal. Ellos tenían que ver una señal cuando el pueblo tome Jericó. Y nosotros sabemos, analizando la historia de Rahat, que esa señal fue un cordón rojo. Y eso me recuerda el color rojo, la sangre que pusieron los hijos de Israel en las puertas de sus casas la noche de la liberación de Egipto. Cuando el ángel destructor llegaba y veía la señal del pacto, el ángel no entraba y porque ahí estaba la sangre del cordero, ahí estaba la alianza, ahí estaba el pacto. Lo que pasó en Egipto, como la señal, como una sangre puesta en los postes. Vamos a la cuarta parte. Valores enfrentados, y esto tiene que ver con Gabaón. Las pequeñas ciudades-estados en Canaán hacen una alianza para derrotar a Josué. Pero dentro de Canaán se encontraban también los gabaonitas. Y ellos vieron el poder de Israel a través de su Dios. Pero Gabaón decide hacer una alianza con el pueblo de Israel, es decir, una alianza con Josué. Pero Dios les había dicho antes que ellos, el pueblo, no podían hacer alianzas con los cananeos. Pero Gabaón se vale de algo para hacer una alianza. En el libro de Josué, en el capítulo 9 y el verso 6 dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y aquí Josué hizo una alianza con Gabaón. Aquí los príncipes hicieron una alianza con Gabaón. Pero hay algo que debemos entender. En el contexto de toda esta historia, Gabaón engañó a los príncipes. Gabaón engañó a Josué. ¿Y cómo lo hizo? Él usó un disfraz. Cuando él salió
de los territorios que estaban allí en Canaán, él se puso ropas viejas, sandalias viejas, y cuando llegaron a Josué le dijeron, mira Josué, nosotros venimos de tierras muy lejanas y prueba de ello es cuando nosotros salimos esta ropa estaba nueva, pero ahora que hemos llegado esta ropa se ha envejecido. ¿Te das cuenta? Venimos de lejanas tierras y claro, en este caso Josué no consultó a Dios y como resultado de ello fue engañado. Fue engañado. El poder de Dios se expresa a través del pueblo. Con todas sus maravillas y por miedo a la destrucción, Gabaón miente. Es que también sucedió lo mismo que sucedió con Rahab. Rahab vio el poder de Dios. Gabaón vio el poder de Dios y sabía que iba a ser objeto de la destrucción, pero decide rendirse, decide hacer un pacto con Josué, hacer una alianza, acercarse de algún modo. Aunque claro, si nosotros vemos, podemos ver una gracia sorprendente en esta última parte, expresada a Gabaón. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, en Josué 9:21 dice, dijeron pues de ellos los príncipes, déjalos vivir, y fueron constituidos leñadores, aguadores, para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Es que ellos hicieron un pacto. Aunque claro, aquí hay algo en común con la historia pasada. Ellos mienten para ser salvos. Como ya dije antes, no hay mentiras justificables, pero este es el modo que ellos encontraron para no ser destruidos. Recordemos que ellos estaban en el centro de la corrupción, pero Dios decide no destruirlos. Israel decide no destruirlos. Josué decide no destruirlos. ¿Y sabes por qué? Por la alianza que ellos habían hecho. Es decir, que Josué era un hombre de palabra. Israel tenía que empeñar su palabra. Si hay algo que nosotros debemos hacer, es empeñar nuestra palabra. Es vivir conforme a lo que nosotros enseñamos, practicar lo que tanto prodigamos, tanto enseñamos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque es fácil hablar, es fácil pregonar, es fácil predicar, pero en realidad lo que tiene valor en nuestras vidas es lo que nuestras vidas viven, muestran. Es decir, que las palabras se las lleva el viento. Y nosotros podemos ver que Josué cumplió su palabra. El mismo Dios lo hizo porque había un pacto de por medio y decidió no destruir a Gabaón. Y como resultado de ellos, Gabaón hasta empezó a aprender algo de Dios, porque empezaron a trabajar en el santuario, aunque claro, como esclavos, pero yo sé que entendieron algo de la gracia de Dios y tal vez muchos de ellos serán salvos. Es que el deseo de Dios es salvar a aquellos que se arrepienten. Dios desea salvarnos también a nosotros. Y hemos llegado al final de esta impresionante lección. Me despido, gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.